desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos, hablemos claro y... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, sísmica, heroica y asísmica es, por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Esta es una nueva emisión de la encuesta, de la entrevista de Antonio Lomas conmigo, ¿sí? Y bueno, Antonio, feliz año. Igualmente, Salvador. Y feliz año a todos los que nos ven y escuchan. Hay algo muy interesante, cómo está reviviendo el viejo nacionalismo de aquella época de los 60, 70, cuando los mexicanos salíamos a la calle para exigir el ansia de apoderarse de territorios que no le pertenecen a los poderosos de Estados Unidos tuviera una contención. Pero ya la historia es totalmente diferente. En aquella época, Salvador, yo recuerdo que teníamos un mercado interno muy fuerte. Hoy día depende nuestra economía alrededor del 90% de nuestra relación con los Estados Unidos. Ahora yo no entiendo a nuestros nacionalistas su actitud. Si tuvieran la oportunidad de ir a Venezuela, allá viven una tensa calma. No hay gente repudiando la acción de Estados Unidos y hay un acuerdo entre el gobierno local de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí en México seguimos como si Venezuela en realidad el pueblo estuviera levantado en armas. Y hay algo que me llama también mucho la atención, sobre todo en tu área, las encuestas. La presidencia de la República, adjudicando diversas fuentes, habla de que la presidenta con Claudia Sheinbaum hoy está más fuerte que nunca. Encuestas del 70, 75, 80%. Esta realidad en relación a esos números, ¿qué te dice Salvador Borrego? Adelante. Bueno, mira, sí hay una especie de nacionalismo aparente, porque realmente la lucha actualmente se inscribe en un contexto geopolítico, en una situación que viene a ser un derivado de la Guerra Fría, ¿sí? Después del 89, cuando cae el muro de Berlín, se viene un reacomodo de fuerzas y queda la situación un poco complicada para, digamos, que las ideas socialistas globales, y surge en América Latina un movimiento importante que ha dado en llamarse el socialismo del siglo XXI. Y estamos entonces los países inscritos en ese contexto, unos en favor del socialismo del siglo XXI, otros en contra. Es claro que Estados Unidos está en contra y que es claro que el rol que ha jugado Venezuela a partir de la llegada de Chávez al poder ha sido central, medular. O sea, decir Venezuela es decir el hipocentro de todo lo que pasó en este siglo alrededor del socialismo, pues, que lleva también el nombre o el número de este siglo. Y Claudia Sheinbaum y López Obrador claramente están inscritos en esa corriente. Entonces tenemos una situación donde se está enfrentando a Estados Unidos porque estamos en corrientes distintas. No tanto porque tengamos las ideas nacionalistas que alguna vez vivimos aquí de manera importante, pero más en el discurso que en cualquier otro tipo de cosas. Ahora estamos ante una situación donde sí pudiéramos ver acciones concretas, específicas. La amenaza de los Estados Unidos está ahí presente. Y entonces sí pudiera haber una intervención de Estados Unidos en territorio mexicano.
no como una invasión de un país a otro, sino como una instancia, digamos, judicial internacional que actúa ante unos delincuentes que están trabajando el trasiego de la droga y con la cobertura legal que ellos se han dado en Estados Unidos. Es lo mismo que hicieron con Maduro. O sea, Maduro en la idea de Estados Unidos se entiende como una persona que fue capturada, ¿sí? que cayó presa por sus actividades ilícitas, no una agresión de Estados Unidos al Estado venezolano. Y una de las cosas claras sobre eso es que pues, prácticamente quedó incólume el aparato de gobierno de Venezuela. La vicepresidenta pasó a presidenta, los demás se movieron, todo sigue igual. Con respecto a la pregunta específica que tú me haces, ¿sí? Causó mucho ruido a finales del año pasado una encuesta de Morning Consult que daba a Claudia Sheinbaum una aprobación de 41%. Desde entonces yo he estado esperando la siguiente medición de Morning Consult para ver si insisten en que Claudia tiene un valor así de bajo o si sacan otra cosa. Junto con ello, lo que vemos es que la inmensa mayoría de estudios de opinión que se han publicado en México le dan a Claudia Sheinbaum una aprobación del orden en el que tú comentabas de 70-75%. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué es más lógico? Siempre cuando hay discrepancia, lo que uno tiene que hacer es ver si tiene sentido un valor o si tiene sentido otro valor. Entonces, yo te preguntaría, por ejemplo, a ti o a algún otro observador, viendo lo que está pasando en las calles, en los ambientes, en todas partes, ¿qué se te hace más lógico? Pensar que Claudia tiene 70%, 71% de aprobación o pensar que tiene 40% de aprobación. Para ti es más lógico pensar que tiene 40% de aprobación. Así es. Ok, te voy a dar más datos. ¿Sí? Sigue estando vigente el hecho de que la gente con apoyos económicos, ¿sí? Con apoyos económicos de los programas sociales, sigue siendo la mayor fortaleza de Morena. Y hay aproximadamente 75% de personas en México que reciben ese apoyo. Entonces, cuando tú dices, a ver, esa gente, pues casi toda en automático debe aprobar a la presidenta, salvo algunos decepcionados. El fenómeno de la decepción lo percibes como para darle sustento a la idea de que de 70%, 30% se han decepcionado y aunque siguen recibiendo el dinero de los programas sociales, le regatean la aprobación a la presidenta. O sea, ¿te parece eso lógico? Estamos entrando en la lógica, pues, de ver qué es lo que resulta más plausible. ¿Sí? Sobre eso que tú comentas, Sí. haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que es válido. Se casa una chamaca con un hombre rico. Primero se emociona porque está recibiendo la lana, atenciones, lo que nunca. Pero resulta que este hombre es un carajo que anda de cama en cama, que es un mexicano de esos tradicionales terribles. La mujer se empieza a decepcionar y ya no tiene ese agradecimiento. Sabe que no puede romper porque volvería a la miseria y a nadie nos gusta la miseria. Pero ya no es una aprobación, primero de corazón. Y en ocasiones a esa mujer también se le sale decir que está decepcionada. Yo siento que un bloque de ciudadanos en México y en Nuevo León está sufriendo también esa decepción. Me siguen dando dinero, no puedo romper contigo porque lo necesito, pero ya no te apruebo.
Eso sería mi comentario. Muy bien, en un nivel de más de 30%. Ujú. Y de manera concreta lo aprecias en la calle, te encuentras chairos, porque por ejemplo la mesa grillera pasada, el chairo que tenemos en la Estuvo mesa, terrible. él dijo, no, yo sigo sin ningún problema. Ranulfo, que es más equilibrado, siempre se ha mantenido igual. O sea, los casos concretos que nosotros tenemos, que al menos que yo conozco, sí, y que conocemos también en esta red, no han cambiado su opinión. Pero tú conoces casos concretos de gente que sea de Morena, que esté decepcionada de Morena por lo que ha estado pasando. Muchos casos, pero te voy a puntualizar algo sobre nuestro chairo favorito. No encontró elementos de defensa y si tú veías su expresión corporal, se veía como desesperado al decir, bueno, Incómodo. incómodo, ellos tienen razón, yo quiero defender porque tengo el compromiso de la defensa, eso vengo, pero no puedo. Y en privado, yo creo que se puede ver la historia de la verdadera decepción, porque no creo que en público, en una emisión de la mesa grillera, donde los suyos lo están viendo, no creo que hubiera hecho ese acto de decir, bueno, ya me tiene hasta la madre. O sea, tal vez en privado lo haga, en público, por el sector al que él pertenece, está muy cabrón. Ok. Pues mira, va a ser una incógnita eso. ¿Cuáles son los datos concretos que tenemos? Que hay solo una encuesta, en una medición de ella, ¿sí? Que es la de Morning Consult, que nos habla de una aprobación a Claudia de 41%. Yo no he visto ni siquiera la siguiente medición, la que correspondería a diciembre de Morning Consult. Quizá no la están repartiendo, no sabemos qué está pasando. Y por otra parte tenemos que el resto de las encuestas hablan de aprobaciones altas a la presidencia. Aquí podríamos estar ubicados en lo que muchas veces hemos apreciado con respecto a este gobierno, y es que son las paradojas. Explicar una paradoja es importante porque de algún modo hace entender o hace clarificar por qué hay una disputa, por qué hay un diferendo. A ver, yo por ejemplo pienso, podría pensarse que aquí tenemos una diferencia de opinión. Vamos a pensar que yo suponga que sí, efectivamente Claudia tiene 70% y tú piensas que tienes el 41%. Bueno, entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que cuando tú le preguntas a la gente, esa gente que aprueba que el 70%, ha salido en varias encuestas, ¿sí? Le preguntas, oye, ¿y cómo ves el manejo del gobierno federal en economía, en educación, en inversión, apoyo a la inversión extranjera, en salud, en infraestructura? Empieza a buscarle y resulta que las aprobaciones andan alrededor del 40%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que tienes un gobierno aprobado. No, tienes una presidenta aprobada, pero un gobierno reprobado. Ahora, la lógica es que si tú repruebas un gobierno, repruebas al gobernante. Eso es lógico. Pero ¿por qué aquí no repruebas al gobernante? Habría que buscar una explicación. Resulta que hay gente que está recibiendo dinero y piensa que nunca le habían dado dinero y piensa que eso pues es porque hay una bondad absoluta e impresionante en el gobierno y le debe un punto, le debe algo de agradecimiento. Sí, entonces ese agradecimiento hace que, aunque lo vea mal, aunque lo califique mal en sus cosas concretas que tiene que realizar, le da la aprobación. ¿Por qué le doy la aprobación? Porque me está dando dinero y estoy agradecido. Y luego te preguntas, ¿qué tanta gente recibe ese tipo de apoyo? 75%. Híjole, pues es el mismo porcentaje que la prueba.
Y luego tú dices, es probable que haya gente decepcionada, sí, pero es probable también, y lo vemos, que haya gente que no está en la condición de estar recibiendo apoyos, que también apoya a Morena o a la presidenta, por otro tipo de intereses, por otro tipo de motivaciones. Entonces, ahí están los datos y los hechos sobre la mesa. Yo creo que tenemos una paradoja. Y la paradoja es explicable por la cuestión de la gente que está recibiendo dinero. ¿Sí? Y que tenemos una situación donde no se ha sabido, por parte de la oposición, instrumentar que la mala opinión que se tiene del gobierno se traslade a una mala aprobación. Pero hay otro punto. Esa es la aprobación a la presidenta. Hay otro indicador importantísimo, que es la intención de voto. A ver, ahí está más difícil, porque hay otra alternativa. En la aprobación o desaprobación, pues tú apruebas o desapruebas y ya. Alguna gente se puede abstener, ¿sí? Pero cuando tú hablas de la intención de voto, pues puede ser que te encuentres una aprobación de voto más o menos amplia para Morena, puede ser, pero surge ahí una situación interesante, porque esa intención de voto debe traducirse a voto el día de la elección, y para ello tú necesitas arreglarte, salir de tu casa, ver quién te cuida el niño, ¿sí? Transportarte, o puede ser que no tengas dinero. Recuerden que un porcentaje enorme de los que reciben apoyos del gobierno es gente pobre, muy pobre. Entonces ahí surge una situación que es interesante, que es la abstención. O sea, lo que saque Morena en intención de voto está inflado, está mermado. Y eso lo vemos en los resultados electorales. ¿Por qué tiene Morena mayoría calificada? Por trampas, por extorsiones, por cohecho, ¿sí? Y entonces ahí es donde se ve una situación, digamos que más o menos interesante. Un gobierno mal evaluado, una gobernante bien evaluada, ¿sí? Una intención de voto razonablemente alta para Morena, pero con una merma importante, y una oposición que tiene que ver de qué manera capitaliza, instrumenta, combina estas cosas para poder tener una condición electoral favorable en las elecciones de medio término. Y entonces, bueno, pues esa es la situación. Tal vez en las semanas subsecuentes vayamos teniendo más elementos, y este asunto que queda ahorita un poco nebuloso se pueda ver de manera más nítida. Hay algo que a mí me llama la atención y a la vez me preocupa. Hoy más que nunca el pueblo de México, los ciudadanos, estamos divididos. Hay un sector muy amplio que, más allá del nacionalismo ramplón, está consciente de algo: nuestra relación socioeconómica con los Estados Unidos. Ellos desaprueban totalmente la confrontación que se está dando, no de la presidenta con la Claudia Sheinbaum, sino de los obradoristas, que son los que han radicalizado el punto, y la inquilina de Palacio Nacional no sabe qué hacer, porque tampoco puede confrontar al obradorismo de manera abierta y decir, saben que cállense, los tiene que tolerar. ¿Pero a qué me refiero? He platicado con gente de varios municipios, de diversos estratos sociales, que van a votar en las intermedias en contra de Moreno, porque ellos parten de un principio: necesitamos estar bien con el gobierno de los Estados Unidos, no someternos, pero sí estar bien, porque se nos puede venir una hecatombe. Cae nuestra economía y corre riesgo el apoyo social.
Si el apoyo social no se le entrega a los ciudadanos, puede haber hasta revueltas sociales. Entonces, por ello, están con esa idea, pero hay otro sector que cree, me refiero, lo digo con todo respeto, los marginados sociales, que hoy se tiene esa falsedad de que ya son de la clase media, pues a ellos les vale madre. Ellos quieren seguir con Morena y van a votar por Morena porque dicen que el apoyo social ya está en la Constitución y pase lo que pase, se les tiene que seguir dando, que por eso están obligados a votar por Morena, que les vale madre lo que esté realizando el gobierno de los Estados Unidos y la relación México-Estados Unidos. ¿Qué lectura te merecen estas dos historias, Salvador? Mira, acaba de suceder lo que pues todavía seguimos constatando y tratando de informarnos de manera integral. En Venezuela, pues la extracción, el secuestro, la captura de Nicolás Maduro. Insistentemente en las declaraciones se ha mencionado a México y se ha dicho con toda la claridad posible que México es gobernado por los narcos. Entonces, así como cuando veíamos que andaban ahí en el Caribe los barcos, sí, los portaaviones, los submarinos, y no veíamos que hiciera nada en Venezuela, parecía que no iban a hacer nada. Hey. De repente, ¡pum!, caen sobre Miraflores, Palacio de Gobierno de Venezuela, capturan a Maduro, matan ahí en corto a 32 cubanos de élite, ¿sí?, que se suponía que eran las lobas chichonas para cuidar a mandatarios, ¿sí? Presumían de haber mantenido a salvo a Fidel Castro durante décadas, y sin embargo llegan aquí y los hacen polvo, se llevan a Maduro y están empezando un proceso. ¿Cuál es la situación por la que se está haciendo ese asunto? La situación del narcotráfico, ¿sí? Es la situación del narcotráfico y estamos exactamente en el mismo tema nosotros. Ahora, ¿estamos pensando que los gringos van a venir por Claudio Sheinbaum? No, pero una y otra vez se ha dicho que es Andrés Manuel López Obrador el que está detrás de estas actividades. Y así como en el caso de Maduro, pues se hablaba del cártel de los soles, son los emblemas de los militares, o sea, el cártel de los militares. Pues aquí en México estamos hablando de un cártel de Macuspana, de un cártel de personas ligadas orgánicamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el riesgo de que vengan por López Obrador es grande. ¿Qué diferencias tenemos? Pues tenemos las diferencias de que, por ejemplo, allá en Venezuela, Maduro había perdido abrumadoramente en una elección, estaba degradado, el apoyo popular no lo tiene, la gente estaba en contra de él. ¿Sí? Aquí en México, López Obrador sí es una figura popular. Entonces, una agresión de ese tipo podría desencadenar protestas, podría desencadenar muchas cuestiones de disturbios sociales, agresión a las embajadas de Estados Unidos, en fin, pueden salir muchas cosas de eso. Por otra parte, si vemos al interior, como comentabas tú, pues sí hay gente que piensa que no es conveniente tener una relación fragmentada, complicada con Estados Unidos, que debemos de ser pues socios, amigos, que somos parte de un acuerdo comercial muy importante del TEMEC, ¿sí?, que debemos de honrarlo, que debemos de cuidarlo. Pero eso pasa por una larga lista de violaciones
en muchos sentidos, pero una que es la más importante es la que tiene que ver con el apoyo en petróleo, en gasolina del gobierno de Sheinbaum a Cuba, que se ha incrementado notablemente según el Financial Times. Entonces, tenemos una situación donde estamos provocando a los Estados Unidos. Si, por ejemplo, hoy los Estados Unidos llegaran y hicieran alguna incursión a tierra para llevarse algún arco, para destruir algún laboratorio de metanfetaminas o de fentanilo o de alguna otra cosa, ¿sí? Se va a entender como una situación de intervención extranjera, como una agresión. Sí, claro, también se va a poder ver como simplemente la ejecución de una orden de captura a unos delincuentes en el contexto internacional. Ok, eso puede suceder, pero entonces si sucede y nos preguntamos por qué, pues tendríamos que caer en la cuenta de que han sido provocados, de que le hemos estado haciendo una y otra vez, sí, travesuras, le hemos estado sacando la lengua a los Estados Unidos, ayudando a Cuba. Por supuesto que se iban a molestar los gringos con eso. Trayendo médicos cubanos en un esquema extraño, sí, donde se les paga una miseria y el dinero se va para allá, o sea, encontrando una forma de fondear, pues, a los cubanos. Ahora con Maduro lo que se cae es el apoyo de los recursos petroleros venezolanos a Cuba y le mete el hombro Claudia. Entonces es claro que en el contexto geopolítico, en esta lucha global, ¿sí?, si Estados Unidos está tratando de ahorcar a Cuba y entonces va y pone en orden a Venezuela, pero México toma la estafeta y empieza a apoyar a Cuba, pues es claro que nos estamos poniendo en contra de Estados Unidos. Y es claro que si Estados Unidos quiere hacer su tarea, sí, pues va a tener que hacer algo en México. No nos podría extrañar. Y si hacen algo en México, entonces sí vamos a tener una serie de situaciones donde vamos a ver realmente qué tanto es el poder que se tiene, qué tanto es la fuerza, porque sí, hay mucha gente, puede ser, ¿sí?, estamos en esa situación de duda, pero vamos a pensar que efectivamente Claudia tenga mucha aprobación, sí, pero si cuando decimos, a ver, de te apruebo, yo paso de 70%, a te voto, yo paso a 40, 45%, ¿sí?, a 50%, fíjate, de te apruebo en una encuesta, a te voto, ¿sí?, arriesgo mi vida por ti, ¿qué tanto va a bajar eso? Pues va a bajar mucho, ¿sí? O sea, por otra parte, ¿qué sentido tiene arriesgar la vida contra alguien que tiene un poderío militar enorme? ¿Sí? Simplemente seríamos víctimas, seríamos personas que seríamos ofrecidas en sacrificio, ¿sí? Fíjate cosa curiosa, ya que mencionamos el término, dice López Obrador que no había sacrificios en la antigua Tenochtitlan, ¿sí? Pero hoy sí hay. Hoy sí hay. Estos que se enfrenten a los Estados Unidos serían una parte de los sacrificados, pero el casi 1 millón de personas que murió, cuando la pandemia, por ineficiencias en el manejo de la pandemia, son pues sacrificios humanos. Las 12 personas o 24 personas que murieron en la línea 12 fue un sacrificio humano. Las 14 personas que han muerto en el tren Maya, no en el interoceánico, son sacrificios humanos. O sea, tenemos sacrificios humanos. ¿Sabes que tenemos primer lugar en muertes que pudieron ser evitadas en el mundo? Bueno, al menos entre el grupo de la OCDE. O sea, es un gobierno en el que resultan muertos. Vamos a decirlo más suavecito. No decir que es un gobierno que mata, pero es un gobierno que produce muertos, ¿sí? Y hay unos muertos de manera absurda, criminal, injusta, ¿sí?, inicua. Mira,
¿por qué tenían que morir tantos médicos y tanto personal médico en la pandemia? Pues porque estos hijos de la chingada, en lugar de darle las vacunas a los médicos que estaban ahí arriesgando la vida, se las fueron a dar a los maestros, que podían estar cuidándose de otro modo, que no estaban arriesgándose, porque no estaban tratando gente. Yo tengo un cuñado excelente médico que por poco se muere con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque estaba atendiendo a los pacientes de la pandemia. Entonces, ha sido un gobierno criminal el que tenemos. Y por supuesto que enerva que tú digas, oye, ¿y por qué si es así el gobierno la aprobación es alta? Bueno, pues hay un problema político ahí, y quienes deben de manejarlo y tratarlo y verlo bien y entenderlo bien primero y manejarlo bien son la oposición, ¿sí? Pero si no lo entienden, porque por mil razones, entre otras porque no entienden la realidad, porque están utilizando recursos instrumentales y deficientes. Sí, pues imagínate, la pinche oposición llegó a la elección presidencial pasada pensando que iba a ganar. Así de pendejas están las encuestas que han estado utilizando y las siguen utilizando. Y entonces tú dices, bueno, pues ahí está. ¿Tienes condiciones favorables para poder darle en la madre al gobierno como oposición? Pues las tienes. Es un gobierno mal evaluado como en las cosas específicas que debe de hacer. Es un gobierno con valores récords, sí, en cosas feas, como mortalidad infantil, como muertes que pudieron haberse evitado, como muertes en pandemia. Es un gobierno jodidísimo. ¿Y por qué no lo reflejas en fortaleza política? Pues porque has estado manejando la oposición de una manera absolutamente pendeja, sí, pero pendeja, sí, y ahí andan haciéndole al güey, sí, y entonces, bueno, pues se corre el riesgo de seguir igual, sí. Yo lo dije durante mucho tiempo, durante el sexenio pasado, la mayor fortaleza de Morena y de López Obrador es la oposición. Es el sector social que más contribuye a la fortaleza, a la grandeza, vamos a darle la palabra, pues, sí, a la grandeza de Morena, de López Obrador, etcétera, sí. Y entonces, bueno, quieren seguir pendejeando, sigan. Si quieren seguir contratando encuestas que les digan lo que quieren, ustedes que les digan, sigan haciendo el pendejo, sí. Pero pues, no se nos quejen, no vengan a lloriquear, sí, cuando de repente tengan los pinches resultados que hemos tenido ya. Luego aparte, están enfrentando a un grupo político en el poder sin escrúpulos, pues estás cabrón, o sea, si no tienen la menor vergüenza de hacer cualquier pendejada. Entonces sí, la cosa está difícil. Pero bueno, creo que me desvié mucho del tema. Oye, algo que no sé cómo calificarlo. Déjame, nos colocamos un poco en el futuro. Vamos a suponer que en estos días se despierte el presidente de los Estados Unidos y diga, bueno, ya ustedes saben, le pregunta a sus estrategas militares, ustedes saben dónde están ubicados, dónde están viviendo con todo lujo los capos mexicanos, dónde tienen sus laboratorios, sus sembradíos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir por dos de ellos. Llegan de madrugada, bombardean esa área muy reducida, Que se podría los ser llevan. San Pedro, ¿eh? Que podría ser Podría San ser Pedro. San Pedro. Se los llevan a los Estados Unidos, los encarcelan. ¿Cómo vamos a ver los mexicanos saliendo a las calles diciendo, vivos se los llevaron, los queremos vivos? ¿Cómo nos vamos a ver con nuestras pancartas declarando patriotas a esos personajes? ¿Cómo vamos a quedar en el contexto internacional? Porque inteligentemente, a diferencia de Venezuela, Donald Trump no ha dicho que va a venir por Claudio o por López Obrador. Ellos han dicho, vamos a ir por los narcotraficantes. ¿Y qué es lo que está pasando con la presidenta Claudia? Dice Donald Trump. Tiene miedo, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo voy a ir a salvarla para quitarle ese miedo. No sé tú cómo ves, qué imagen daríamos
en una acción o en una reacción ante la actitud, la actuación del gobierno de los Estados Unidos, deteniendo a los cabecillas narcos, desapareciendo laboratorios, sembradíos, etcétera. No es qué impresión daríamos, es qué impresión estamos dando. Porque estamos inmersos, estamos perfectamente enclavados en una política de abrazos, no balazos. Y cada vez que le tocas el tema a la presidenta de la posible intervención de fuerza en contra del crimen organizado, ella sale a decir que no es posible. O sea, nosotros damos una imagen de narcoestado, ¿sí? De regiones amplias en el país que están totalmente dominadas por los narcotraficantes y un gobierno complaciente con los narcotraficantes. O sea, si nosotros de repente salimos un sector que serían los sectores de Morena, ¿sí? a manifestar alegría, indignación, porque se llevan algunos capos, pues claro que eso va a ser horrible. Pero también va a haber gente que a lo mejor se da el valor de salir a festejarlo, así como gente actualmente está festejando la captura de Maduro. Entonces yo creo pues que si eso se da, tendríamos una situación de inicio de una intervención que pudiera traer consecuencias diferentes, que podríamos decir que entre, y así como en Venezuela, le establezca una agenda mínima a la presidenta, y que por otra parte deje muy claro que pueden hacer otro tipo de intervenciones, ¿sí? Pero nada más imagínate que de repente vi un golpanazo, venga por los Chapitos, venga por el Mencho, venga por los grandes capos que tenemos, y que de repente digan ya se fueron, o se defendieron y los eliminamos. Sí, entonces den de baja en la lista de narcos de México a estos. ¿Morena va a querer hacer los héroes? Pues no tendría ningún sentido, pero pues han hecho tanta sinvergüenzada que yo no dudaría que hicieran algo así, pero no sería nada sencillo hacerlo, ¿sí? Entonces, pues, lo interesante en ese caso es que podría Estados Unidos tener en eso un primer paso y luego empezar a darle un orden diferente, un restablecimiento al Estado de Derecho. Sí, podría ser que empezáramos a dar pasos encaminados a generar un restablecimiento de la democracia liberal en México, lo cual no creo que vaya a ser su prioridad inicial. Yo creo que se hace eso y vamos a ir otra vez por donde mismo, ¿sí? Por el lado del petróleo, por el lado de las tierras raras, por el lado del litio, ¿sí? Y entonces estaríamos inmersos de manera ya muy protagónica en la lucha esta que estamos viviendo geopolítica de el narcoterrorismo versus la democracia, ¿sí? O el socialismo del siglo XXI versus la democracia liberal. No sabemos qué va a pasar, sí, pero todo esto está atravesado ahí, compenetrado con una idea en Estados Unidos de volver a ser grandes, y ellos han sido grandes cuando se han podido chingar a otros, ¿sí? Entonces son grandes porque se pueden chingar a los pequeños. Y entonces podría ser que de repente tengamos una situación que nos ubique en esa idea, pues, del plan Monroe, ¿sí? Que ahora dicen Don Roy, por Donald y por Monroe, las sílabas y las sílabas, que significa América para los americanos. Así es. Punto, ¿sí? Es claro, sin embargo, que en ese aspecto hay algunas cuestiones que son interesantes y que vale la pena subrayar. Estados Unidos sabe también que todo tiene sus límites, no es un depredador así absoluto. De hecho, lo está diciendo en el caso de Venezuela: vamos a vender el petróleo, pero no lo vamos a vender regalado como lo estaba haciendo Venezuela, lo vamos a vender al precio internacional y ese dinero va a servir para el desarrollo de Venezuela.
Entonces, si de repente en Venezuela empieza a entrar dinero, ¿sí? Porque van por las tierras raras, sí, pero las tienen que pagar y las pagan. Sí, los gringos en ese sentido no tienen problema. Mira, hay una persona muy rica en México que empezó su riqueza de un modo muy curioso, que tiene que ver con esto que estamos hablando. A menor escala, a nivel micro, pero tiene que ver con eso. Cuando se repartieron las tierras en los distritos de riego, cuando se hace la presa Marte Gómez, pues se repartieron de algún modo, sí, pseudo aleatorio, por conveniencia, por lo que tú quieras, o por llegada de solicitud, no sé. Pero hubo una comisión para repartir las parcelas y a algunos les fue muy bien porque estaban cerca del río, cerca del canal, ¿sí? Cerca de las acequias, y a otros les fue mal, a uno les fue la rechingada. Es el caso ahí por Reynosa Díaz, de unos terrenos que pues, no eran laborables porque era pura pinche piedra. Y entonces pues ese cuate dijo, no, pues me tocó bailar con la más fea, no puedo sembrar aquí nada, no se da nada. Y un día llega una compañía gringa y le dice, oye, nos hemos enterado de que tienes piedras aquí y a nosotros nos interesa, nos las vendes. Dijo, no, que te lo voy a vender, te las regalo, güey, llévate ese pinche mugrero. A lo mejor de repente ya se llevan todas y ya puedo sembrar algo. Bueno, por años estuvieron llevando la piedra, por años, camiones, uno y otro, ¿sí? Y un día un amigo le dice al dueño, ¿sí? O a los dueños, porque eran varios hermanos, le voy a decir el nombre, Ramiro Garza Cantú. Órale. ¿Sí? Entonces le dicen, oye Ramiro, podríamos ir a reclamar de eso, que ya no se lo lleven gratis, güey, que te paguen, eso cuesta. Bueno, está bien. Fueron con los gringos y les dijeron, mire, desde el primer camión que nos trajimos, nosotros anotamos aquí el costo, ¿sí? Y le depositamos en una cuenta que le abrimos para cuando quisiera reclamar. Y entonces ahorita le debemos, imagínate los números. Este es uno de los hombres más ricos de México. Sí. ¿Sí? Bueno, así empezó la riqueza. ¿Sí? Y bueno, ya nada más porque estamos hablando del tema, te voy a decir una de las grandes fracasos, de las grandes desgracias, ¿cómo podríamos decir? Tragedias familiares. Ramiro Garza Cantú se quería casar con una de mis tías, hombre. Y a mi familia se le hizo poca cosa, se le hizo un pinche ranchero. ¿Puedes creer eso? Te digo. ¿Puedes creer eso? No, la vida sería diferente. Claro. Pero bueno, ahí cierro. ¿Qué te quiero decir con esto? La mentalidad del gringo no es una mentalidad, digamos, cortoplacera. Es una mentalidad de largo plazo. Y tú para tener relaciones de largo plazo, tú tienes que hacer cosas medianamente justas. Entonces, el petróleo de Venezuela va a generar recursos y va a generar desarrollo y muy probablemente tengamos en Venezuela pronto una economía tan desarrollada como lo fue y que recobre en el standing mundial una posición similar a la que tuvo alguna vez. Si eso es así, con mayor educación, mejores hospitales, mejor alimentación, etcétera, ¿quién chingado se va a acordar del socialismo del siglo XXI? Nadie. Y eventualmente en ese camino tendrán que darse las condiciones para una elección donde podría ser que María Corina Machado gane una elección y se convierta en presidenta. Pero yo estoy de acuerdo con Donald Trump en que este no es el momento adecuado para eso porque no tienen el control. El gobierno chavista está en su estructura intacto, o sea, son los mismos. ¿Sí? Simplemente la vicepresidenta pasó a presidente y todo lo demás quedó igual. Entonces, pues, yo creo que sí vamos a tener una situación de ese orden y yo espero que los Estados Unidos se manejen de ese modo y en México, pues, que vean de qué manera se empieza a mover esto de manera más adecuada. Aquí está más complejo, ¿sabes? Mucho más complejo México que Venezuela.
porque aquí tenemos un pinche desmadre, ¿sí? Aquí tenemos un desmadre judicial, tenemos un desmadre de todo, de gente impreparada, o sea, la verdad, yo creo que en un descuido, y los gringos dicen, ¿sabes qué? Como ya lo han dicho en otras ocasiones, ¿sí? No, mejor no nos metemos ahí, o sea. En las ocasiones múltiples en que Estados Unidos ha estado considerando la posibilidad de invadirnos y de jodernos, uno de los criterios más fuertes por los cuales no nos han venido a invadir de manera cabrona o a integrarnos, ¿sí? Es una pregunta, ¿sí? La pregunta fundamental, central ¿es México gobernable? Y como la idea es más bien que somos ingobernables, dicen, ¿sabes qué? Mejor ahí, está, güey. Imagínate, agarro ese pinche país y lo pongo como un estado, si no va a ser un desmadre en todo lo demás. Sí, se va a hacer un desmadre. Porque aparte pues somos influyentes emocionalmente. Pero bueno, ya disvariamos mucho. Oye, Salvador, me llegó un video, pero déjame te comento la otra historia. En Venezuela, gente armada, con un presidente con todas las ínfulas diciéndole a Donald Trump, vengan por mí. Los milicianos, ciudadanos también armados, recorriendo calles, haciendo eventos. Y fueron por el presidente de Venezuela. Aquí en México te comenté que me llegó un video de Noroña diciendo, nosotros vamos a poner el pecho por nuestra presidenta. ¿Podría empezar por las nalgas? No, nomás como prueba, a ver. Aquí, Salvador, la pregunta. ¿De cáliz? Sí. Sí. Como una prueba. Sí, nomás para que vea y luego ya define si pone su pecho o no. Oye, ¿sabes? Perdóname que te interrumpa, pero es que estoy leyendo un libro, ahí estoy leyendo libros con muchos retrasos, y este es un libro que se llama Cándido, de Voltaire. Ya. Oye, viene cada pinche cosa que tú dices, nos quejamos del mundo actual, pensamos que son salvajadas, pero si ves el devenir histórico, te vas dando cuenta de que realmente la civilización ha avanzado. Hoy, claro, que hoy sabemos de cosas horribles, tremendas y horrorosas, sin importar el contexto histórico en el que lo ubiques. Pero vi una historia de una vieja, así se refieren, hay una vieja acompañando a Cunegunda y a Cándido. Y entonces narra cómo son hechos prisioneros y los iban a matar, pero para comérselos, porque no había comida. Órale. Sí. O sea, los europeos vienen y se quejan del canibalismo que teníamos supuestamente los españoles. Ellos también tuvieron canibalismo. Simplemente cuando tenían un chingo de hambre y no había nada que comer, pues se comían a otro cabrón. Pero en este caso lo interesante es que a alguien se le ocurrió, pues no sé si humanitariamente, o no sé si por alguna cuestión más de tipo gourmet o algo así, pero dijo, no las mates, nada más córtale las nalgas. Órale. Y sale un filetito ahí. En el caso de las vacas, cuando les cortan las nalgas, ¿cómo se llama esa parte? ¿No sabes? No. Bueno, alguno de nuestros televidentes lo va a saber. Pero bueno, el punto aquí es que si Noroña, para probarlo del pecho, les ofrece las nalgas, pudiera ser que no le hicieran lo que mucha gente está pensando, que simplemente le agarraran un filetito ahí nada más, ¿no? Óyeme, ¿verdad? la pura prueba. Pero bueno, perdóname. Oye, la pregunta es esta. Nosotros los mexicanos tenemos la capacidad bélica, los ciudadanos, para enfrentar a los Estados Unidos. Segundo, nuestro ejército, psicológicamente, la última parte del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI no ha sabido como protagonista lo que es una guerra. Estará preparado psicológicamente, armamentistamente, para enfrentar a los Estados Unidos. O es puro rollo, pura lengua eso de que patria o muerte venceremos y que vengan por nosotros y que a ver de cómo los toque, etcétera.
Tenemos la capacidad como pueblo, como dice la presidenta cantando el himno nacional, y nuestro ejército, nuestros líderes como Noroña, tendrán la capacidad de un enfrentamiento real. Por supuesto que no, claro que no. No hay un gobierno, no hay un ejército en el mundo que tenga la capacidad de los Estados Unidos. La tecnología bélica de ellos es avanzadísima. Nosotros lo único que podemos ofrendar es la vida, y eso puede tener una repercusión política en el mismo Estados Unidos, y eso es lo que podría detener a Estados Unidos de alguna invasión o de alguna grosería. Un poco creo que a eso juega la presidenta cuando se pone enfrente y dice aquí un soldado en cada hijo te dio patria, ¿sí? Claro que no. ¿Te lo dio para qué? Para que lo maten, no para que pelee con posibilidades de ganar. El ejército mexicano pues igual, o sea, su tecnología es una tecnología que no tiene nada que ver con la gringa, porque todo eso pasa por dinero y no se tienen las cantidades presupuestales como para tener un ejército, y no es nuestra vocación tampoco. Somos un país que busca manejarse en contextos de paz. Entonces pues no hace sentido la idea de enfrentarse a Estados Unidos. Por otra parte, la presidenta está en una situación muy complicada porque ahora habla de unidad, fíjate, en todo lo que llevaba el sexenio no había hablado de unidad y ahora sí quiere unidad, pero ¿cómo va a querer unidad si se ha dedicado a polarizar? O sea, ¿qué unidad va a ser? O sea, si nos invaden, por supuesto que una parte de los mexicanos van a estar festejando que nos invaden, como ocurrió en la invasión francesa. O sea, una parte de los mexicanos estaban entusiasmadísimos con la invasión, ¿ok? En la guerra del 5 de mayo había grupos ahí, en aquella época se observaba la guerra, igual que en la guerra civil de Estados Unidos, sí, y había un grupo grande que le iba a los franceses, por supuesto. Entonces, estamos en una situación complicada, sí, donde pues la gente ahora tiene que pagar la factura y tiene que pagar el precio de lo que ha hecho. Pues es claro, por ejemplo, que en esto que te acabo de decir, que la presidenta que busca o pide la unidad de los mexicanos cuando estás dedicado a desunirlos, a polarizarlos, ¿sí? ¿Qué paso concreto estás dando para que alguien pueda pensar que realmente te interesa la unidad? Es pura retórica, ¿sí? O cuando alguien aduce o busca, pues, en el Estado de Derecho internacional, pues, una defensa para la agresión que están recibiendo, por ejemplo, ahora en Venezuela. Ok, cabrón, pero el Estado de Derecho nacional que te dependía de ti, ¿lo respetaste? Resulta que yo no respeto el nacional, aquí hago lo que me da mi chingada gana, rompo el Estado de Derecho, pero viene un grandulón y me quiere joder, y entonces ahora sí hablo de Estado de Derecho. A decir verdad, mira, hay un libro muy bonito que es de Thomas Hobbes. Bueno, muy bonito por lo raro, ¿sí? Porque anda el güey moviéndose por acá, por allá y la chingada. Pero el nombre de ese libro es Leviatán. Ya. Y la idea central de ese libro es que el estado de naturaleza en el que vivimos, los seres humanos, es un estado en el que se vale todo, en el que nos estamos peleando todos contra todos. Y entonces se establece una situación donde haya un control. Y el Leviatán, que es un monstruo de la Biblia hebrea, es la figura que él propone, un órgano, sí, con un poder, sí, con un poder legítimo enorme, sí, un poder legítimo enorme que utiliza para someter a todos aquellos que andan haciendo chingaderas, que vayan en contra del orden y la garantía para los seres humanos de la vida, la libertad y las propiedades. ¿Sí? Bueno. Pero él mismo dice, ahí, porque tú dices, en un grupo social, pues le damos a un ente la capacidad de armarse, de tener dinero, le damos todo lo que necesite para que aplaste a cualquiera de nosotros y nos ponemos locos. Eso es posible. Pero cuando vemos el orden de las naciones,
sea, ¿cuál leviatán tenemos en el orden de las naciones? Tenemos unas pinches caricaturas que dan risa, así la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas, etcétera. O sea, porque no hay forma de que tengan fuerza. O sea, de hecho, lo que más se parece al leviatán en el orden de las naciones, pues es Estados Unidos, y lo está haciendo, ¿sí? ¿Ok? No para garantizar esos derechos, sino para sus propios intereses. Entonces, hay una parte en el libro de Leviatán de Hobbes que dice, gracias, dice, entre las naciones, la ley de las naciones, ¿sí?, y la ley de naturaleza es la misma cosa. O sea, ¿qué está diciendo él? Ok, podemos establecer un leviatán para que la gente aquí no se ande matando ni ande abusando una de otra, la chingada, porque le cae el coco, que es el leviatán, que es la fuerza pública, que es el Estado de Derecho, que es todo eso, ¿sí? Pero, pero acá Estados Unidos va y se chinga a Maduro, y ¿quién puede venir a poner en orden a Estados Unidos? Nadie. Los únicos que medio pueden frenarlo son los mismos ciudadanos estadounidenses, pero no les hacen caso y ya, se chingó. Pero no hay una fuerza así como tal que lo controle, y es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Una situación donde se está dando una condición de confrontación, de fuerza, ¿sí? Y ¿quién va a ganar? Pues va a ganar el más fuerte siempre, ¿sí? Con todos los matices que ya hemos comentado, lo que se espera es pues que sí quede Venezuela en una situación jodida como va a quedar, pero por lo menos muchísimo menos jodida de la que estaba viviendo con el castrochavismo o madurismo. Oye, Salvador, hay algo que se me hace muy importante. En Morena, no me refiero a la parte alta de Morena, sino entre un grupo de morenistas con los cuales tengo diálogo permanente. Me decían que se están generando 3 escenarios de que esto, en la relación que tenemos con Estados Unidos, se recrudezca. Esta situación puede generar en México un estado de excepción y que se cancele el proceso electoral del 2027. Otro escenario que ellos están pensando es que sea tal la fractura, la división de México, que Morena pueda perder la mayoría calificada. Pero si los de Morena son tan inteligentes como para hacer crecer el sentido nacionalista, Morena puede ser una máquina arrolladora, porque no hay una oposición que tenga la capacidad de tomar para sí la realidad. ¿Cuál de estos 3 escenarios se te hacen a ti más factibles? Vamos a repasarlos otra vez. Di los 3 porque con la música es... Bueno, el primer escenario te comentaba que me dicen los morenistas es que la situación se recrudezca con Estados Unidos y se declara un estado de excepción. Okay. Ese nos diga, no va a haber elecciones en el 2027 porque no hay condiciones. El segundo escenario, una fractura tal entre la sociedad que la mayoría la pierda Morena en el poder legislativo, con esa idea de si seguimos con la confrontación y tanto que ya hemos, vamos como tú dirías, tanto que Morena ya le sacó la lengua a los Estados Unidos, que sigue mayoría, corremos riesgo en nuestros bolsillos. Eso haría perder a Morena el poder que tiene. Y el tercer escenario, que es lo que están buscando, un nacionalismo totalmente con una fortaleza tal que genere una mayoría aplastante más de lo que lo tiene en estos momentos por parte de Morena. ¿Cuál de los 3 escenarios se te hace el más lógico?
Creo que ninguno. ¿Se te hace? Sí, creo que ninguno. Mira, declarar un estado de excepción ha sido una necesidad desde hace ya décadas, porque el estado de excepción se puede declarar específicamente para una región del país y por un tiempo determinado. Entonces, ciudades problemas y donde el capo domina esos territorios. Sinaloa. Esos territorios que se dice que están dominados por la delincuencia organizada, pues ahí declaras ahí declaras pues el estado de excepción y lo arreglas. ¿Por qué? Pues porque los vas a matar, así de fácil. Soy de la chingada, pero así es. ¿Sí? O los que se asomen la cabeza los voy a matar. Y los otros no, pues, pero a los gobiernos eso se les hace muy difícil, pues, porque es muy duro. Y entonces prefieren ir soportando todo lo que se ha estado soportando que declarar estado de excepción. Entonces, si no lo han hecho para arreglar una ciudad, para arreglar una región o un estado, pensar que lo hagan a nivel nacional, o sea, es prácticamente impensable, ¿sí? Yo no creo que eso vaya a hacerse. Segundo escenario, de generar un nacionalismo, nada se puede hacer de manera general, Toño. Somos un país dividido. Todo lo que proponga Morena va a ser rechazado por aproximadamente un 30% de las personas que no reciben apoyo y que están molestas, encabronadas, decepcionadas, que están perfectamente conscientes de que este ha sido un gobierno de la chingada. ¿Sí? Y por supuesto que no se van a meter ahí. Pueden hacer algo en su grupo, pero a final de cuentas no va a ser suficiente, porque es un grupo que tiene baja participación política. Entonces, ellos no tienen posibilidades de jugar esas cosas. Y el tercer escenario que decías, ¿cuál era? El que andaban buscando más. El que cree en una fortaleza tal que el poder se los entreguen los ciudadanos en base al miedo, pero públicamente se puede hablar de un nacionalismo exacerbado. No creo tampoco. Aquí no estamos en una guerra ideológica, Toño. Para empezar, la idea aquella de las izquierdas y las derechas, en aquella lucha casi romántica que teníamos, aquella confrontación, ¿sí? Pasó más a cosas de orden identitario. O sea, la gente de izquierda se siente izquierda porque es homosexual, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí andan en movimientos de liberación, etcétera. Y uno dice, vamos, los que pensamos en términos de izquierda y derecha, fundamentalmente en términos económicos, ¿sí? Decimos, pues tú eres puto, cabrón, pero nada más. O sea, no me vengas con la mamada de que ahora tú eres de izquierda. Sí, yo soy o fui de izquierda. Sí, y el riesgo que teníamos era de que nos partieran la madre. Así es. Sí, de que nos asesinaran, de que nos golpearan. Se vivía que en desaparecieran. ¿Ustedes qué chingados están haciendo? Están haciendo el pendejo y los están metiendo en una serie de cosas de si eres hombre o mujer, si eres animal o si eres la chingada. Una bola de pendejadas de esas identitarias, para que no te pongas a pensar realmente en lo fundamental, que es la cuestión económica. ¿Cómo vives? ¿Qué posibilidades tienes de tener tus satisfactores básicos, de darle a tu familia cosas que se necesitan para que salgan adelante? Eso es lo fundamental y que tiene que ver pues con las luchas de clases y con todo ese tipo de cosas que podríamos cuestionarlas y podríamos matizarlas ahora con propósitos de hacer más eficiente el asunto. Sí, pero que en esencia sigue siendo lo mismo, una cuestión donde hay una confrontación. Entonces, pues, lo que nosotros tenemos es una situación donde yo no veo de qué manera se pueda establecer un esquema generalizado para avanzar. Yo más bien lo que creo es que lo que se viene es un pinche desmadre, Tony. Un desmadre, sí. Un desmadre donde cada quien va a andar jalando por su lado, sí. Y los liderazgos pues se van a ver muy menguados. Yo creo que vamos a seguir más o menos con la línea de lo que tenemos, la guía de lo que tenemos, que es un sistema electoral. Vamos a entrar ahí y si acaso lo que yo espero es que no quede el resultado tan cargado en favor de Morena, pero no creo que se puedan implementar esas cosas, ¿sí?
no estamos siendo dueños de nuestro destino, Toño. Estamos siendo llevados por la corriente, ¿sí? Por las corrientes. Así, haz de cuenta, imagínate esa figura de que va una pinche corriente y vamos todos de ir. ¿Qué estás tratando de hacer? Pues no ahogarte, cabrón. A lo mejor salir a la orilla y luego a ver qué chingados quedó. Pero no vas a poder operar nada. Sí, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver de manera muy, muy específica el poder de Morena, ¿sí? El poder que tiene, y en un momento en el que pues está de retirada, o sea, lo que está pasando en Venezuela, ¿qué significa? Una derrota completa de el socialismo del siglo XXI. ¿Qué queda del socialismo del siglo XXI? Cuba, Brasil, Colombia, México. ¿Cómo quedan? Jodidos. Sí. ¿Qué es lo que viene? Pues viene un deterioro muy fuerte. Y entonces, bueno, pues tienen la gran fortuna la gente de Morena, pero la gran fortaleza que ya le hemos comentado ahora en este programa, de tener una oposición como la que tienen. Una oposición pendeja, sí. Pendeja. Que no sabe ni siquiera en qué chingados, en qué punto está parado. ¿Sí? Que cree en fantasías, que quieren hacer trata de mamadas, ¿sí? Pero si no fuera por esa oposición, Morena estaría realmente en un problema. ¿Ok? Ahí va a estar, y no creo que pueda implementar nada, no tiene forma de implementar nada, ¿sí? Y está amenazada de que si no puede estarle dando a la gente el dinerito que le da, en cualquier momento se hace un San Quintín, y entonces sí se vendría una revuelta que sabrá Dios quién podría capitalizarla. Muy probablemente algún sector mismo de Morena, sabrá Dios, o el ejército. Salvador, para terminar esta emisión del día de hoy, esta entrevista, yo me pregunto, ¿qué nos pasa como mexicanos? Y te doy nada más dos puntos fundamentales. Uno ya muy comentado, lo del tren oceánico. El segundo, que me parece también terrible, una dirigente morenista dice que, y es una realidad que no se puede ocultar, que uno de los principales empleadores para los mexicanos es la delincuencia organizada, y da números muy precisos y nos dice que el gobierno ha sido incapaz de generar condiciones para que los empresarios generen fuentes de empleo. Esos dos hechos, esa declaración donde le quita la máscara a Morena, este personaje, diciendo somos socios involuntarios, socios por debajo de la mesa, porque ellos también generan grandes cantidades de empleo y esos son intocables, porque ella dice con todas las palabras, ¿qué haríamos si terminamos con esas fuentes de empleo? Cualquiera de estos dos hechos en cualquier país ya hubiera tumbado secretarios de Estado, tal vez hasta el mismo gobernante, y en México no pasa nada. ¿Qué nos pasa, Salvador? Nos pasa que hemos perdido la vergüenza, Toño. Decía el general Gonzalo N. Santos, sí. El Adán Santos Tao. Así es, el que pierde la vergüenza no sabe lo que gana. Sí. Y en México hemos perdido la vergüenza. Oye, esa grabación absurda y terrible, sí, de que hay cuando se descarrile el tren ya será otro pedo. Conscientes de que están haciendo algo indebido, ¿Y de qué va a conscientes de que pasar? están haciendo algo que puede tener consecuencias trágicas, les vale madre, ¿sí? Y lo dicen. Y a ver, esas personas en otro contexto de mayor decencia, por lo menos estarían renunciadas, no estarían actuando en lo político, muy probablemente estarían encarceladas, ¿sí? Porque de ahí habría empezado un proceso de investigación que habría conducido a declarar
hubo irregularidades en la proveeduría de Palastro, pero no es así. Pues en México somos un país donde a raíz de esto, sí, nosotros pues hemos caído en una situación absoluta, plena de desvergüenza, ¿sí? Mira, Moisés Naim nos habla en su libro ese de la revancha de los poderosos, de estos gobiernos que tienen 3 P's que los caracterizan. El populismo que hace que se divida a la gente en buena y mala, ¿sí? Con el liderazgo del líder populista. ¿Sí? La polarización que divide a la sociedad en unos que siguen a uno y otros que siguen a otros, ¿sí? Que genera irracionalidad, ¿sí? Y finalmente la posverdad. Pues ya no importan las cosas, ya no importa lo que sea, lo que importa es quién es el que obtiene el discurso que tiene la mayor aceptación social. Y en ese contexto de polarización, pues simplemente va a ganar siempre el que tiene el polo más grande. Y 75% recibe apoyos de la gente, más o menos 75% tiene algo que agradecerle al gobierno, y esa es la base fundamental para que tú digas, bueno, pues va a pasar algo, ¿quién va a tener la razón? Pues ellos siempre van a tener la razón, siempre. Entonces, pues no hay mucho que hacer, o sea, porque los pasos conducentes para salir de este esquema no se están siguiendo. Mira, por ejemplo, ve a Typical, ve la actitud de los que están en Atypical, de todos los que están en Atypical. ¿Cómo es la actitud de ellos? Confrontativa, etcétera, así contra el gobierno. ¿A quién están contribuyendo? A la polarización. Así es. ¿A quién le conviene la polarización? Al gobierno. ¿A quién están sirviendo Atypical? Al gobierno. No, pinche Carlos Aladraqui. Puedes hacer pendejos a muchos, pero no a todos. O sea, tú eres parte integrante del grupo de apoyo de la 4T, fundamental. Si no, ya te hubieran matado, cabrón, tan simple como eso. ¿Ok? Entre más vociferes, entre más pendejadas digas, más fortaleces la polarización y más difícil haces que podamos salir adelante. ¿Ok? Se pueden sentir bien los que están ahí, es una especie de catarsis, ¿ok? De desahogo. Pues sí, muy bien, pero le están haciendo el pendejo, y supuestamente son inteligentes, pero le están haciendo el pendejo, ¿verdad? Entonces ese es el problema aquí, o sea, nosotros no vamos a tener cosas que se vean de manera equilibrada, de manera justa, no. Simplemente vamos a tener consecuencias de un esquema que se fue creciendo, que no se advirtió a tiempo, que no se dio la manera de frenarlo a tiempo, y ahora ya está maduro, pero maduro, no como el de Venezuela. Ese es un pinche esquema, el esquema de las 3 P está perfectamente maduro. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente ver de qué manera se pueden dar en un contexto de contradicciones internas o en un contexto de la situación internacional condiciones favorables para que de pronto se abran algunos resquicios, ¿sí? algunas fisuras por las cuales se pueda transitar para lograr alguna cosa. Pero de nuevo, se necesita una oposición inteligente y tenemos una oposición pendeja. Necesitamos una oposición que sepa exactamente en dónde chingados está parada, que no le esté haciendo al pendejo, ¿sí? Pero bueno, quieren seguir haciendo el pendejo, ahí está, ¿ok? Ya estoy encabronado, Toño. Oye, Salvador. El único cabrón que les puede orientar bien soy yo. ¿Sí? No me busquen, chinguen a su madre, así se los digo, chinguen a su madre. Sí, pero, cabrón, si estás entendiendo una realidad totalmente absurda, ¿sí? Si no entiendes las cuestiones paradójicas, muchas que se dan en este gobierno, si no sabes dónde estás parado, ¿cómo se dice cuando le pasa a alguien así que se aprovechan de él? Sí, se lo van a coger y se los van a volver a coger. Oye, Salvador, en este contexto... Ya para irnos, porque ya me estoy encabronando mucho. Bueno, antes de que te encabrones, para que te serenes, la pregunta es, ¿somos México? ¿Lograr hacer esa oposición
con la que tú tanto sueñas y hasta de repente desvarías? A mí me gusta Somos México. Me gusta la idea de plantear una situación no polarizante, de no definirse ni en la izquierda ni en la derecha, sino en el centro, de buscar una cuestión fundamental que es la mentalidad democrática, que eso pasa por el respeto a las opiniones de los demás. Simpatizo, le tengo afecto a algunos de sus líderes. Conozco, he compartido el pan y la sal algunas veces con Guadalupe Acosta Naranjo. El temor, sin embargo, que tengo es que es tan interesante ese grupo, promete tanto en el contexto de la confrontación política, que muy probablemente vayan a hacer una marranada para no darles el registro. Y ahí vamos a tener una lucha que dar, ¿sí? El pueblo de México, ¿sí? Exigir que se le dé el registro a Somos México. Si no se le da el registro, entonces significa que este remanente casi imperceptible democrático que tenemos en México prácticamente ha quedado nulo. Y eso podría ser bueno, podría ser malo para el futuro del país, ¿sí? ¿Por qué podría ser bueno? Pues porque podríamos nosotros ahí empezar una lucha ya al margen de la situación democrática, ya al margen del diálogo, ya al margen de todo, y hacer realidad la condición de que nos demos en la madre unos y otros, de que entremos en una especie de guerra civil, de que entremos en una bola de chingadazos, porque ya la democracia, que era digamos que el bálsamo que evitaba que la confrontación política se diera de una manera brutal, sí, queda totalmente cancelada. Yo espero que la gente de Morena sea no tan absurda como para negarle el reconocimiento a Somos México, que lo entienda como una oposición que vale la pena tener, ¿sí? Que vale la pena cuidar, y que tengan un mínimo de espíritu democrático. Creo que Morena se va a ir más rápido entre más se obsesione con tener ese poder absoluto. Sí, claro, sería más cruento, sería más doloroso, pero sería más rápido. Sí, ojalá que opten por la otra opción, por ir reencauzando las cosas hacia una condición de vida más democrática, y que pase eso por el reconocimiento de los partidos políticos que cumplan con los requisitos que establece el INE. Ojalá eso sea, sí, ojalá eso sea. Bueno, les comento de que ayer estuve con varios integrantes de este posible partido y me aseguraron de que ya están cumpliendo con todos los Claro, requisitos. ya tiene más de 200 asambleas. Así es, Salvador. Adelante con la lectura ya para irnos de los La lectura comentarios. de las personas que están Conectadas son de tu página. son de mi página. Dice Jesús Andrés Miranda Baraja: señores, buenos días, gusto verlos. Gran análisis político, nos dice Jesús Andrés. Armando Rodríguez: compañeros, saludos compañeros grilleros. Alejandro Espinosa: me gustaría participar personalmente en estas reuniones. ¿Cómo podría hacerlo? Soy Alejandro Espinosa. Mi teléfono es 8. Alejandro, todos los Martes. martes a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en el Gran Invernadero. Yo pongo la invitación de manera abierta, pero pues no se dan por aludidos. ¿Sí? El martes que gustes a las 10 de la mañana aquí estamos en el Gran Invernadero, ¿sí? Te esperamos. Jesús Andrés Miranda Barajas dice: mesa abierta. Alejandro, don Salvador nos invita a quien gusta. Mira, ya le contestaron a él. Pues creo que son todas. Así es. Muy bien. Bueno, Salvador, si no tienes algo más que agregar, vámonos despidiendo. No, nada más mandarles un abrazo muy cariñoso. Desearles que este año sea aventuroso, que sea bueno para todos, de salud, de prosperidad,
Y decirles que aquí nos vemos el otro viernes. Aquí nos vemos el próximo viernes alrededor de a mediodía. El martes a partir de las 11:30 en la transmisión de la mesa grillera. Bueno, muchas gracias y pues mientras podamos sigamos hablando, pero hablando claro. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.